Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de este canal donde vamos a continuar con la lectura en vivo del libro blanco de Ramtha. Nos habíamos quedado en el capítulo 7 y continuamos. Espero que lo disfruten. Capítulo 7. Muerte o ascensión. La muerte no es una regla necesaria en este reino. Es mucho más fácil llevarte el cuerpo contigo. Entonces no tenés que nacer de nuevo a través del canal de nacimiento en una conciencia que, lamentablemente, no acepta tu memoria. Estudiante. El estudiante le pregunta: recientemente me he dado cuenta de que voy a tener un bebé. Y me gustaría saber, antes que nada, por qué ese bebé eligió venir a mí y cómo elegimos a nuestros padres. Ramtha le dice: ¿cómo elige a cada uno de sus padres para tener un vehículo de expresión? Hay muchas razones, muchas respuestas, pero todos los que se han ido de este plano y quieren volver a este nivel están esperando a entidades que vayan a tener niños. Todos aquellos que tuvieron descendencia en vidas pasadas siempre poseen patrones genéticos de vida, lo que tú llamas padres, a través de los cuales pueden volver. La mayoría elegiría padres que les son familiares, entidades que han sido sus padres o sus hijos en otras vidas. Sin embargo, hay entidades que eligen padres que no conocen solo porque les proveen de un vehículo a través del cual expresarse en este plano. Para algunos, muchas veces no hay un vehículo a través del cual venir cuando quieren regresar y tal vez tienen que esperar cientos de años hasta que encuentran disponible una encarnación adecuada para ellos. Nadie es realmente el padre o la madre de ningún otro. Todos son hijos e hijas del principio madre-padre de la vida llamado Dios. Todos acá son hermanos y hermanas, uno del otro. Tus hijos y tus padres son en realidad tus hermanos y partes iguales de la mente de Dios. Cada entidad sabe antes de venir acá que no está volviendo para ser la más bella, el más rico o el más desgraciado de los pobres. Vuelve acá porque quiere vivir acá y emprender el aprendizaje emocional de este nivel, para obtener entendimientos emocionales que quiere satisfacer dentro de su ser. Ese es el verdadero tesoro de las experiencias de tu vida, tanto acá como en otros planos o dimensiones, pues eso es lo único que me permanece contigo a través de la eternidad. ¿Qué cosa permanece con nosotros a través de la eternidad? Bueno, esto exactamente, el aprendizaje emocional, las emociones que tenemos. La entidad que te ha elegido a ti, maestra, fue lo que llamás el padre de tu padre. Va a volver a través del linaje que empezó hace más de un siglo. Tu deseo de engendrar hermanos le permitió su regreso, porque ahora tiene un vehículo a través del cual puede volver. Esta entidad espera en fila, por decirlo de alguna manera, el fruto que vas a traer. Hay muchas entidades en esta audiencia que tienen entidades a su alrededor, en su campo luminoso, que están ahí esperando en la fila a que ocurra la concepción. El estudiante le pregunta: ¿qué quieres decir con eso, Ramtha? Si es el padre de mi padre, ¿es un muchacho? Efectivamente, ¿te parece bien? Oh, sí, mucho, Ramtha. Tengo otra pregunta. ¿Siempre tenemos que atravesar el canal de nacimiento para volver acá? Para contestar tu pregunta, maestra, deseo que entiendas que este plano es de la percepción tridimensional. Es el plano donde el pensamiento es visible en la forma tridimensional llamada materia. Este plano es la densidad de la materia porque el pensamiento se ha extendido hasta una frecuencia vibratoria llamada luz, que luego se ha reducido para convertirse en electrum. Del electrum pasa a ser materia sólida y de la materia sólida convertirse en la solidez de este plano. Por lo tanto, la materia de este plano es luz cuya frecuencia vibratoria se ha reducido hasta tomar su forma más densa. Para que todas las cosas tengan acá la misma densidad, tienen que vibrar en la misma frecuencia. Por lo tanto, tu cuerpo está vibrando en la misma frecuencia que la silla en la que te sentás. Este nivel existe para ti porque los sentidos de tu cuerpo han sido diseñados para percibir las frecuencias de luz más lentas, llamadas materias. Como tú eres, en esencia, una energía de luz cuya frecuencia vibratoria es mayor que la densidad de la materia, si no poseyeras un cuerpo material, pasarías a través de la materia de este plano. Por eso, el cuerpo es lo que te permite, a través de su densidad y sus órganos sensoriales, percibir, experimentar e interactuar con la materia de este plano. Por lo tanto, si deseas ser parte de esta frecuencia, debes habitar y formar parte de un cuerpo manifestado. Una parte de poseer un cuerpo es nacer a través del canal de nacimiento.
La única otra manera de tener un cuerpo para experimentar este plano es nacer a través del canal de nacimiento, conservar totalmente la integridad del yo y activar la totalidad del órgano llamado cerebro. Una vez has abierto plenamente la capacidad de tu cerebro, podés voluntariamente ordenar al cuerpo que aumente su frecuencia vibratoria hasta pasar del nivel de la materia al nivel de la luz. Esto se llama ascensión. La ascensión es simplemente la manera de llevar la totalidad de tu ser a otra dimensión de tu conciencia aceptada. La muerte es ciertamente una manera de llegar ahí, pero eso significa permitir que la estructura del cuerpo envejezca, se desmorone y deje de ser. Entonces ya no tenés tu cuerpo. La esencia es llevarte el cuerpo con vos. Interesantísimo lo que está diciendo acá. Vamos a hacer un repaso acá de cómo se crea la materia acá, que dice: este plano es la densidad de la materia, porque el pensamiento que se ha extendido hasta una frecuencia vibratoria llamada luz, todo es luz, que luego se ha reducido para convertirse en electrum. Del electrum pasa a la materia sólida y de la materia sólida convertirse en la solidez de este plano. Interesantísimo. Muy similar a lo que nos decían en el libro Conversaciones con Dios, que está en el canal también. Continuamos. Todos aquellos que han ascendido en este plano y conquistaron lo máximo, que es la muerte, ellos aprendieron a elevar mediante el poder de su pensamiento la frecuencia vibratoria de las estructuras moleculares de su cuerpo, hasta el punto en que pudieron llevárselo con ellos hasta la existencia de la luz, pasando así por encima de la muerte para siempre. Ramta acá es un ejemplo, pero Jesús también es otro ejemplo, que se fue con cuerpo y alma, y hay bastantes ejemplos más a lo largo de la historia. No estoy segura de entender de qué forma la ascensión te capacita para volver a este plano, le dice la estudiante. Verás, maestra, cuando llevas tu cuerpo contigo, podés aumentar o disminuir la frecuencia a cualquier nivel que elijas. Así, si elegís volver a esta frecuencia, nunca más tenés que buscar otro cuerpo con otro ego para experimentar otra vida con otra familia y en otro lugar. No es necesario nacer otra vez en este plano de pensamiento limitado solo para experimentar la programación de la conciencia social y tener que luchar con la expresión del yo para recobrar tu saber interior. No necesitas aprender de nuevo que el cuerpo puede restablecer su forma de luz pura, aquella de la cual procede. No tenés que aprender otra vez que esto es simplemente una ilusión y un juego. Claro, cuando nos llevamos a nuestro cuerpo, nos llevamos todo el conocimiento también, entonces ya queda con nosotros. Cuando dominás la ascensión, conservás tu cuerpo para siempre y podrás ir y venir cuando quieras con tu propio cuerpo. Entonces, en cualquier momento que desees ser parte de este plano otra vez, todo lo que tenés que hacer es bajar la vibración del cuerpo hasta que vibre en la misma frecuencia que este plano y acá estás. Todos los que están acá son capaces de ascender, porque aquello que se esconde detrás de la ilusión de la carne es el creador de todos los universos. Y tú, por decisión propia y a través del pensamiento ilimitado, puedes hacer que ocurra esta manifestación. Cuando aprendas a dominar el juicio en contra de tus propios pensamientos y te permitas recibir todo el pensamiento, tienes el poder y la capacidad de convertirte en cualquier ideal que imaginas. Entonces puedes hacer o convertirte en cualquier cosa con el pensamiento. Podés tomar tu pensamiento, concentrarlo en el cuerpo y ordenarle a este que vibre más rápido. El cuerpo entonces se elevará hasta el ideal que el pensamiento esté manteniendo firmemente. La totalidad del cuerpo empezará a vibrar a una velocidad mucho mayor. Mientras hace esto, la temperatura del cuerpo aumentará y el cuerpo empezará a brillar. Al continuar vibrando más rápidamente, la materia del cuerpo pasará a la luz pura y de ahí a pensamiento puro. Entonces, aquello que era visible deja de ser visto. Parece que la ascensión es una cosa muy difícil de alcanzar, le dice el estudiante, pues no se habla mucho de gente que haya ascendido. Al contrario, maestra, la ascensión es muy fácil de alcanzar. En verdad, es mucho más simple que morir. Lo que es difícil de conseguir es superar el juicio en contra de tus propios pensamientos. Lo que es realmente difícil de conseguir es superar la ilusión del tiempo para permitirte a vos mismo la paciencia de hacerlo. Pero una vez que lo consigues, la ascensión es simplemente un pensamiento más. Entonces has conservado tu cuerpo para el resto de los tiempos y puedes ser un viajero en cualquier plano y en cualquier momento en que lo desees. ¿Y nunca vas a experimentar la muerte? ¿Cómo podrías cuando estás por encima de ella? Sabes que la muerte es una gran ilusión. La muerte es una realidad aceptada en este plano.
la cual todos piensan que debe existir. Por eso se ha convertido en una realidad. Entidad. La única realidad es la vida. Todo lo demás es una ilusión. Vamos a repetir esto. La única realidad es la vida. Todo lo demás es una ilusión. Las ilusiones son pensamientos que a su vez son juegos que se convierten en realidades. La muerte no es una regla necesaria en este reino. Es mucho más fácil llevarte el cuerpo contigo, entonces no tenés que nacer de nuevo a través del canal de nacimiento en una conciencia que, lamentablemente, no aceptará tu memoria. Entonces, ¿no tenemos que morir?, le dice un estudiante. Nadie tiene que morir. Tú morirás solo si crees que lo harás, pero el cuerpo no necesita morir. Los dioses que lo diseñaron no lo hicieron para que durara solo un breve instante en el tiempo. Diseñaron el cuerpo para que viviera de sus glándulas, no de sus órganos, y a través del flujo de hormonas de sus glándulas. El cuerpo fue diseñado para vivir cientos de miles de años y nunca envejecer. Así fue como se programó en sus estructuras celulares. Hasta hace poco tiempo en tu historia, las entidades vivían durante miles de años. La muerte es solo el fin del cuerpo, no de la personalidad yo. Pero es a través de las actitudes de la personalidad que la fuerza vital del cuerpo se degrada y el cuerpo provoca lo que se llama la muerte. Vamos a hacer una pausa acá, claro. Acá está diciendo que el cuerpo se diseñó para vivir miles de años. ¿Por qué? Los dioses que lo diseñaron no lo hicieron para que durara solo un breve instante del tiempo. Diseñaron el cuerpo para que viviera de sus glándulas, no de sus órganos. Y a través del flujo de hormonas de sus glándulas, el cuerpo fue diseñado para vivir cientos de miles de años y nunca envejecer. ¿Por qué? Porque somos toroides electromagnéticos. Todo es un toroide electromagnético. Nuestras células también son toroides electromagnéticos. Y un toroide no necesita de nada. Un toroide se retroalimenta solo por la misma pulsación del toroide. Entonces, nuestro cuerpo, al ser toroide y estar conformado por mini toroides, no necesitaría absolutamente nada para vivir y nunca moriría. Pero claro, como dice acá, la muerte es solo el fin del cuerpo de la personalidad del yo, pero es a través de las actitudes de la personalidad que la fuerza vital del cuerpo se degrada y el cuerpo provoca lo que se llama la muerte. A través de nuestras propias actitudes creamos la muerte. Tu cuerpo responde solo a lo que se le dice que haga. Tu alma, que está junto a tu corazón, gobierna la totalidad del cuerpo a través de la estructura emocional. El alma es lo que hace que las hormonas se repartan por todo el cuerpo para mantener la vida en él. El alma no hace esto por sí misma, sino bajo la dirección de tus actitudes y tus procesos de pensamiento. A causa de tus actitudes acá, las hormonas dejan de crearse en el cuerpo después de la pubertad. Cuando estas dejan de ser creadas, la hormona de la muerte se activa en el cuerpo y este, en su totalidad, comienza a descomponerse, a envejecer y a morir. La hormona de la muerte se activa en el cuerpo porque tú vives bajo el sentimiento de culpabilidad y el juicio de ti mismo y el miedo a la muerte. Y para ti, la belleza se basa totalmente en la apariencia de la juventud, no en el carácter del ser de alguien. Anticipás tu muerte al pagar la póliza de seguros de tu propio entierro. Pagás otra póliza para proteger tus tesoros y enfermás. Estás haciendo todo lo posible para acelerar la enfermedad y la muerte de tu cuerpo porque la esperas totalmente, sin ninguna duda. El cuerpo es solo un sirviente, un instrumento del pensamiento colectivo. El cuerpo es solo un sirviente, un instrumento del pensamiento colectivo. Es una creación magnífica, el instrumento más refinado que existe, pero no fue creado para tener una mente por sí mismo. Fue creado específicamente para ser un sirviente y vivirá solo el tiempo que tú le permitas vivir. Si tú aceptas los pensamientos de envejecimiento esperando que el cuerpo se deteriore y muera, o te niegas a ti mismo amor, felicidad y alegría, tu cuerpo gradualmente descenderá hasta la corrupción de la muerte. ¿Sabes, maestra? En este preciso momento tú puedes parar el tiempo por completo y vivir en la eternidad de este ahora, si así lo eliges. Porque ¿no es el tiempo una mera ilusión? ¿Quién lo ha visto? Existe acá una gran hipocresía. Te negás a creer en lo invisible, pero adorás totalmente al tiempo y estás esclavizado por él, por Cronos. Tú tienes el poder exactamente dentro de ti, exactamente donde estás, de retroceder la edad de tu cuerpo hasta la juventud y seguir viviendo más y más y más. ¿Cómo? Simplemente a través de tu actitud. Si no querés que tu cuerpo envejezca y muera, cambia tu actitud. Deja que tu actitud diga que el cuerpo vivirá para siempre y así será. Suprimí todas las cosas en tu vida que han reconocido el final de ella y así esta nunca tendrá fin.
Nunca incluyas la palabra viejo en tu entendimiento del vocabulario. Incluye para siempre en tu entendimiento. Cesa la celebración de tu cumpleaños, porque eso aún le da más credibilidad al proceso de envejecimiento. Si te complace reconocer tu nacimiento, hazlo, pero retrocede la cuenta de tus años y vuélvete cada vez más joven. Si no estás esperando tu muerte, nunca la conocerás. Viví siempre en el presente. Nunca aceptes otro futuro más que este ahora. Tu ahora será la eternidad si tú se lo permites ser. Nunca contemples cuánto tiempo vas a vivir, pues vivirás para siempre. Contemplar la eternidad de tu cuerpo y en eso se convertirá. Así de simple es. Amate a vos misma, maestra. Bendecí tu cuerpo. Hablale a tu alma, que es la señora de tu ser, y ordenale que produzca las enzimas de la juventud. Y eso hará. Sabe que el cuerpo puede vivir para siempre. ¿Y cómo vive para siempre? Diciéndoselo. Increíble, diciéndoselo. Claro, ¿qué nos decimos a nosotros mismos? Que vamos a morir. ¿Qué le decimos a nuestra alma? Que vamos a morir. Entonces, acá que dice, ¿y cómo vive para siempre? Diciéndoselo, simplemente. La inmortalidad se alcanza solo cuando uno acaba con el concepto de la mortalidad. Esta parodia, llamada muerte, podría ser eliminada por la totalidad de la humanidad si ellos vivieran no en el pasado o en el futuro, sino en la continuidad de este ahora, y si la actitud de vivir fuera más grande que la perspectiva de morir. Esto será eliminado en los años venideros, pues el tiempo dejará de existir y este entendimiento se habrá concebido en una realidad viva dentro de cada uno de ustedes en su plano. Entonces la muerte se habrá convertido en algo sin sentido. Y la estudiante le dice, tengo otra pregunta sobre la ascensión. ¿Fue ascender lo que hizo Jesús cuando resucitó su cuerpo y luego reapareció? Así es. En verdad, como lo hizo Jesús ben Joseph, eso es lo que yo hice. Eso es lo que hizo Buda. Eso es lo que hizo Osiris. Eso es lo que hizo Omeka, Shukad y Rakabiad hicieron. No sé quién es Shukad y no sé quién es Rakabiad. Lo vamos a averiguar. Y la estudiante le dice, ¿es la ascensión algo que tú puedas prever que muchos de nosotros alcanzaremos en esta vida? Muy pocos ascenderán en esta vida, pues pocos se darán cuenta y apreciarán verdaderamente lo que les he enseñado acá. Muchos morirán porque reconocen la vejez y el deterioro y se preocupan por la espléndida máquina que los lleva solo hasta el punto en el que se vea bonita. Por lo tanto, ellos envejecerán y el cuerpo caerá en la corrupción. Entonces el espíritu y el alma serán liberados de su unión con el cuerpo. De todos modos, para poder volver a este plano de densidad de la materia, necesitarán un vehículo a través del cual expresar. De este modo funciona el renacimiento de los maestros. La mayoría acá morirá, pero eso no significa que eso sea todo para ellos. Simplemente significa que la máscara del cuerpo se separa y deberá tomar otra. Pero si realmente eligen volver acá, volverán a una conciencia que les facilitará la ascensión, pues esta pronto será una realidad comprendida y aceptada. ¿Hay alguna cosa que pueda hacer o darle a mi cuerpo que ayude a mi bebé?, le dice el estudiante. La única cosa que necesitas hacer con respecto a tu cuerpo, maestra, es no preocuparte del aspecto que tenga. Sabe que es hermoso a todas horas y tu bebé sentirá lo mismo cuando salga. No importa cuánto hayas engordado, él será un alma feliz. ¿Has aprendido? Mucho. Gracias, le dice la estudiante. Y maestra, cuando críes a tu hermano, nunca le digas que la vida será más dulce cuando crezca. Hacerle eso a otra entidad es algo muy limitado. Crea el entendimiento de que cada momento de su vida es importante. Permite a tu niño crecer despacio y déjale ser un niño tanto tiempo como él lo desee. Entonces serás una maravillosa bendición para uno de tus amados hermanos y podrás compartir su alegría de estar en este plano. Que así sea, dice Ramta. Hermoso. Y termina el capítulo número 7. Capítulo 8. Creación y evolución. Dios, el Padre, es el pensamiento compulsivo y contemplativo llamado vida. Una continuidad que nunca puede detenerse, así como tus propios pensamientos. Para que el pensamiento o la vida sea una expansión siempre continua hasta el infinito, debe tener una razón para continuar. La razón son ustedes. Cada uno de ustedes se convirtió en una parte de la mente de Dios, para que a través de ustedes la vida pudiera continuar extendiéndose hacia el infinito, el cual de hecho no tiene medida en el tiempo, porque el infinito existe en este momento. Es la continuidad y eternidad de la hora.
¿Quién puso las luces en los cielos? ¿Quién diseñó el encanto de las flores y la magnificencia de los árboles? ¿Y quién creó el enigma y la maravilla llamada hombre? No fue Dios la totalidad de la vida. Fueron ustedes, los dioses, los maravillosos hijos de un padre amante de todo, quienes crearon todo lo que existe. Todo. El Padre es la sustancia, la masa del pensamiento de la cual vienen todas las cosas. Pero ustedes, que poseen la capacidad de pensar y la capacidad de sentir, y la divina esencia del libre albedrío, son los supremos creadores en la vida. Dios es, en verdad, la totalidad del pensamiento, la fuente de todo lo que existe. Pero son ustedes quienes habéis tomado del pensamiento que el Padre es y han creado todo el esplendor y el encanto de la forma creada. Y a través de vuestro poder creativo y vuestra soberanía de dioses, tienen la capacidad de aceptar, mantener y contemplar el pensamiento. Y a través de esa inteligencia han formado cada cosa que existe. Imagínate por un momento alguna fantasía, una fantasía que sea excitante, emocionante, volátil para tu ser. Ahora siente toda la emoción de esa fantasía. Es así como tu universo fue creado, así fue creado el hombre y así es como se crea cada cosa. Mis amados maestros, ustedes son, en verdad, los creadores de toda la vida. Ustedes son quienes fabricaron las espectaculares estrellas que ven en sus cielos. Ustedes son quienes crearon las realidades de color, diseño, textura y olor. Ustedes son, en verdad, la magnífica criatura de un Padre magnífico que es verdaderamente todo lo que existe. No son los bastardos del universo, son sus creadores. Son la suprema inteligencia de Dios expresándose en vuestra propia creación llamada hombre. Y toda la vida está ahí, esperando tu presencia, tu pensamiento, tu sentimiento. Ustedes, mis amados hermanos, son criaturas eminentes de proporciones divinas, que guardan latente dentro de sus seres la inteligencia y el poder de crear todas las cosas, y ni siquiera lo saben. Son más que criaturas de carne, son entidades extraordinarias expresándose a través de la forma, para así continuar con las capacidades creativas que existen dentro de ustedes. Sin sus procesos creativos de pensamiento, su soberana inteligencia y la profunda emoción dentro de sus almas, sin todo lo invisible que existe en ustedes, no serían nada. Y sin vuestra capacidad creativa, la vida tampoco sería nada, porque el pensamiento no podría propagarse para convertirse en los valores de vida o en la eternidad que aún tiene que ser vivida. Sin vuestros valores creativos, nada sería reconocido por lo que es. ¿Cuál sería el sentido de la vida y la belleza de una flor si no hubiese nadie que apreciara su encanto? No tendría significado sin ustedes. Sin ustedes, este lugar vuestro sería solo un planeta sin forma revolcándose en los espermas de la creatividad. Sin ustedes nunca hubiese existido las estaciones ni brotado las flores, y el sol nunca hubiese salido, ni soplado los vientos, pues ustedes crearon este reino de acuerdo con vuestros propios designios y propósitos, y todas las cosas nacieron gustosamente para glorificar al Dios que yace dentro de todos ustedes. ¿Quién diseñó este magnífico lugar para que habitaran si no fueron ustedes? ¿No son acaso las criaturas de suprema inteligencia? Realmente lo son. Ustedes no evolucionaron hasta este punto, siempre lo han sido. Ahora, yo estoy acá para enseñarte a convertirte en seres ilimitados, pero primero te voy a enseñar lo precioso que sos y lo mucho que valés. Para saber que son seres divinos, para entender la suprema inteligencia y el impresionante poder que posees, es importante que entiendas cuál es tu herencia. Es importante que entiendas cómo te convertiste al principio en chispas de luz, increíble poder, y cómo habéis evolucionado hasta convertirte en el enigma llamado hombre. Así pues, empezaré a explicar. En vuestro libro de los libros dice: en el principio fue el verbo y todo estaba en el verbo. De lo más inexacto, la palabra no era nada sin el pensamiento, pues el pensamiento es la base y el creador de todo lo que es. Claro, el pensamiento, vamos a hacer una pausa, el pensamiento es el creador y la palabra es lo que le da forma a ese pensamiento, pero sin el pensamiento no existiría. O sea, el sonido, la palabra moldea la realidad, pero para que ese algo se moldee tiene que haber un pensamiento de lo que se quiere moldear. En el principio, en lo que tú llamas el principio, solo existía la infinitud del pensamiento. Ahora, a la infinitud del pensamiento yo lo llamaré Dios, el Padre. Lo que tú llamas Dios es, en un entendimiento más ilimitado, el pensamiento, la causa principal y el fundamento de toda la vida. Todo lo que es, siempre ha sido y siempre será. Se deriva del pensamiento, la inteligencia que es la mente de Dios. Por lo tanto, en el principio existía el espacio infinito del pensamiento,
Y Dios siempre había permanecido como pensamiento sin forma si no se hubiera contemplado a sí mismo, si no hubiera volcado y replegado hacia adentro, hacia sí mismo, el pensamiento que Él era. Cuando el Padre contempló el pensamiento que Él era, se extendió de una forma única de sí mismo, porque cada vez que se contempla un pensamiento, la acción del razonamiento puro expande el pensamiento. Este se convierte en algo más, se magnifica. De esta manera, el Padre nunca antes había extendido su ser. Se contempló a sí mismo hasta convertirse en una mayor grandeza. ¿Qué produjo en el Padre el deseo de comprenderse a sí mismo y ampliar su existencia? El amor. La pura esencia, el puro propósito del pensamiento contemplativo es el amor. Fue el amor de Dios por sí mismo lo que le dio el deseo de contemplarse y convertirse en la forma única y extendida de sí mismo. Acá está siendo medio como un quilombo, pero vamos a leerlo y después de última hacemos como un resumen. A raíz de aquel movimiento del amor nacieron todos ustedes, porque cuando Dios se abraza a sí mismo y se amó hasta una mayor grandeza, todos ustedes os convertisteis en aquello en lo que Dios se había extendido. Cada uno de ustedes se convirtió en aquel mismo momento maravilloso en una parte ilustre del primer pensamiento contemplado y extendido. Siendo la primera unidad engendrada por Dios Padre, cada uno de ustedes se convirtió en un Dios de Dios, en un hijo del Padre y en una parte de la divina inteligencia, la mente de Dios. Ustedes, los dioses, son la única creación que viene directamente de Dios. Son la única creación que siempre será un duplicado exacto de lo que el Padre es, porque son el Padre en una forma ampliada de sí mismo. Todo lo que el Padre es, Él lo es infinitamente en el conjunto de sus amados hijos. Dios, el Padre, es el pensamiento compulsivo y contemplativo llamado vida, una continuidad que nunca puede detenerse, así como tampoco tus pensamientos pueden hacerlo. Para que el pensamiento o la vida sea una expansión siempre continua hasta el infinito, debe tener una razón para continuar. La razón son ustedes. Cada uno de ustedes se convirtió en una parte de la mente de Dios, para que a través de ustedes la vida pudiera continuar extendiéndose hasta el infinito, el cual de hecho no tiene medida en el tiempo, porque el infinito existe en este momento, es la continuidad y eternidad de la hora. Con el propósito de avanzar, el Padre os dio a cada uno de ustedes la única cosa que siempre existió y siempre existirá, la totalidad del pensamiento, o sea, la totalidad de Dios. A cada uno de ustedes se le fue dado por el Padre y para el Padre todo lo que ustedes son, una inteligencia divina y una voluntad creativa y soberana. A través de esa inteligencia y la voluntad libre se os dio el poder de tomar el pensamiento que el Padre es y extender todo lo que sos de acuerdo con tu propio proceso de pensamiento contemplativo. Dios, la mente divina, se extiende continuamente y aumenta a través de cada uno de ustedes. El Padre se convierte instantáneamente en todo aquello en lo que ustedes se convierten al extenderse. Y todo aquello que el Padre llega a hacer a través de la expansión de todos sus amados hijos, en eso te convertirás al momento, porque cada hijo es el receptor de todo lo que el Padre es. Así, a través de tus propios procesos de pensamiento contemplativos, siempre podés ser lo que Dios es, un reino continuo, expansivo y extraordinariamente maravilloso. Vamos a hacer una pausa acá porque parece muy complicado, mucho mejunje, pero no es tan... Está explicando más o menos algo similar de lo que explicó el libro Conversaciones con Dios. Está explicando acá que Dios, el Padre, el primer pensamiento, se contempló a sí mismo y se extendió en todos nosotros. Y todo lo que nosotros pensamos y llegamos a hacer, la totalidad de todos esos pensamientos, la totalidad de todo lo que todas las entidades llegan a ser, eso es Dios. Y Dios, cada vez que nosotros experimentamos algo, Él lo experimenta también con nosotros porque es parte de nosotros. Algo así más o menos está diciendo. Continuamos. En nuestro comienzo, cuando el pensamiento se contempló a sí mismo, se extendió en el principio del pensamiento llamado luz. La luz fue lo primero que se creó, porque siempre que el pensamiento se contempla y se expande, baja a una frecuencia vibratoria que emite la luz. La luz es, por lo tanto, la primera forma a la que se desciende el pensamiento contemplativo y expandido. Tu herencia original se remonta al nacimiento de la luz, pues cada partícula de luz nacida del primer pensamiento contemplado se convirtió en un individuo, un Dios, un hijo. Así, en el momento de la creación, todos os convertisteis en lo que se llama seres de luz. Todos fueron creados como seres en ese mismo momento. Todas las entidades que han existido o existirán
fueron creadas del pensamiento hasta convertirse en luz cuando Dios se contempló a sí mismo. La luz que emanaba del espacio del pensamiento se convirtió en parte adyacente de la mente de Dios, el flujo de todo pensamiento o río de pensamiento. La luz en la que se convirtieron cada uno era y es la inteligencia que ustedes son. Es Dios en su forma extendida de luz. Esa luz divina que en vuestro cuerpo original y permanente es el espíritu de vuestro ser, a lo que yo llamo el Dios de vuestro ser, porque vuestro espíritu es Dios, la mente de Dios en forma individual. Hasta ese día aún poseías vuestro espíritu original, el Dios yo original, el cuerpo de luz original en el que os convertisteis en toda vuestra gloria cuando el pensamiento, tu amado Padre, se contempló y extendió hasta convertirse en la luz. Ahora, en tus comienzos, cuando el pensamiento o Dios pasó a través del espíritu de tu ser, se creó una emoción, pero era efímera. Así que tu alma se creó a través de vuestra fuerza creativa para absorber el río de amor que salía del Dios Padre. Se creó con el propósito de capturar el flujo continuo del río del pensamiento y llevarlo a un estado de quietud, lo que se llama memoria, en forma de emoción. Tu alma, que vive dentro de tu espíritu, es lo que te permite ser tu principio creativo, porque para crear debes poseer la capacidad de retener la imagen del pensamiento clara y firme en la memoria. De esta manera puedes templar el pensamiento y expandirlo hasta formar los valores creativos que llamas realidad. Por ejemplo, para crear una flor nueva y única tenés que emerger el pensamiento de una flor. El pensamiento de una flor se toma del flujo del pensamiento siempre continuo. Imaginemos que hay un río donde está siempre corriendo, siempre corre el río, que es el flujo continuo de pensamientos, Dios. El pensamiento de la flor se toma del flujo de pensamiento siempre continuo, que es uno con el espíritu o la luz de tu ser. El pensamiento entonces se mantiene claramente en el alma como una imagen. Agarramos de ese río y la metemos en el alma. Se mantiene claramente en el alma como una imagen, en forma de emoción. A través del deseo podés recobrar ahora la imagen del pensamiento flor, contemplarla y extenderla en cualquier forma única, color o tamaño que desees. Ahora puedes de manera única crear una flor, la que tú quieras y en el momento en que tú lo desees, manteniendo el pensamiento perfectamente inmóvil en la memoria. Puedes dibujar su retrato perfectamente. Sin tu alma no podrías extender al Padre hasta la forma creada, pues no podrías mantener el pensamiento inmóvil para contemplarlo y extenderlo hasta la creación. Buenísimo, esto es lo que está diciendo acá. Está diciendo como que hay un río de pensamiento, un flujo de pensamiento continuo, infinito, que es Dios, y nosotros tomamos de ese río, decimos, ok, quiero ser millonario, quiero tener una pareja, quiero hacer esto. Agarrás ese pensamiento y lo traes a tu alma. Esta alma tuya ancla este pensamiento a una emoción y esa emoción, en base a esa emoción que se puede retener, es lo que se puede crear. Porque si no pudiésemos retener ese pensamiento que nos genera una emoción, si no pudiésemos mantener esa emoción, no podríamos crear. Interesantísimo lo que está diciendo acá. Estamos haciendo tipo como un resumen de lo que dice acá. Después cada uno que saque sus propias conclusiones, que crea o no crea, pero lo que está diciendo es esto. Que sacamos del río de pensamientos, lo metemos en el alma se genera una emoción y gracias a esa emoción podemos crear en la realidad, porque sin esa emoción no podríamos anclar el deseo. Ahora, lo que tú llamas creación es realmente el valor de la vida que siempre ha existido. La creación no tiene un principio y ciertamente no tiene un final. Y los creadores, a partir de la sustancia del pensamiento, son ustedes, las entidades de luz, los dioses. Todas las cosas han sido creadas por los hijos a partir del pensamiento que el Padre es. Y todo cuanto los hijos crean se convierte en el yo extendido del Padre. Claro, lo que decíamos. Todo lo que nosotros creamos, todo lo que nosotros hacemos y experimentamos, también lo está experimentando Dios. Porque Dios se experimenta a través de nosotros. Todo lo que ves a tu alrededor se llama materia. El Padre es la materia, porque todas las cosas son Dios. Pero los creadores y diseñadores de la materia son los maestros artesanos que todos ustedes son, los dioses que son. Pues tuviste desde un principio el propósito inteligente de crear en materia cualquier ideal que pudieras visualizar a través del pensamiento. Todas las cosas nacen del pensamiento, todas. Cada objeto material tuvo como un punto de partida un pensamiento que fue abrazado en emoción para formar un ideal de creación.
Antes de que algo fuese creado, el alma primero visualizó ese pensamiento como un ideal. Todo lo material fue creado y formado por los dioses mediante un ideal de pensamiento visualizado, utilizando la materia que es el Padre. Ahora, toda la materia está rodeada de luz. Sus científicos empiezan a sospechar y han acertado en su suposición que si se toma la luz y se disminuye o reduce la frecuencia vibratoria, se convierte en materia bruta. ¿Y de dónde vino la luz? Del pensamiento de Dios. Siempre que contemplas el pensamiento y lo abrazas emocionalmente, este se extiende hasta la frecuencia vibratoria de la luz. Si reduces el movimiento de las partículas de la luz y lo condensas, creas el electrum, un campo electromagnético que contiene polos positivo y negativo, lo que vos llamás electricidad. Si reducís y condensás el pensamiento más aún, más allá de campos electromagnéticos, el electrum se coagula en materia bruta. La materia bruta se agrupa entonces en la estructura molecular y celular llamada forma, y la forma se mantiene unida debido al pensamiento que el alma visualizó como ideal de creación. Todas las cosas se crean tomando lo que no tiene velocidad, el pensamiento, y extendiéndolo hasta aquello que sí la tiene, la luz. Y luego reduciendo la velocidad de la luz hasta que creas esto y aquello y todo lo que hay a tu alrededor. O sea, bajamos el pensamiento, lo reducimos a electrum, que es positivo y negativo, después eso se pasa a materia bruta y esa materia bruta después se transforma en sólido. Interesante explicación. Estoy aprendiendo con ustedes yo acá. Amados maestros, son ustedes quienes han creado a través de sus propios procesos de pensamiento la belleza y el esplendor de todo lo que existe. Son ustedes quienes han creado todas las cosas, desde el pensamiento hasta la luz, el electrum, la materia y la forma, simplemente pensándolas y sintiéndolas hasta darles vida. Pues ustedes, que eran pensamientos reducidos a luz, contemplaron esa luz en la que se habían convertido y la amaron. Al hacer esto, redujiste la luz otro escalón para crear el electrum. Al contemplar el electrum en el que Dios se ha convertido a través de vuestros procesos de pensamiento, lo redujiste nuevamente hasta la materia bruta o pensamiento coagulado, la forma más baja de pensamiento y a la vez otra dimensión del Padre en sí mismo. Por lo tanto, vuestro primer movimiento fue el reconocimiento de lo que se llama la ciencia del pensamiento transformando en materia. Y esta ciencia nunca se les enseñó, fue simplemente entendida porque era un proceso de vida en el cual estaban envueltos. Fue a partir de esta ciencia, de este entendimiento, que empezaron las formas creadas. En el principio de las formas creadas, los dioses se contemplaron a sí mismos, las luces que eran, y crearon el ideal de la luz en la materia al crear lo que se llaman soles. Y habían trillones de billones de ellos, innumerables. Todos los soles fueron creados gracias al enfoque o la fusión de materia gaseosa que resultaba de la reducción del electrum. A partir de los grandes soles, las chispas centrales de la vida, fueron creadas y lanzadas a sus órbitas las esferas rotativas llamadas planetas. Y sobre las esferas los dioses crearon diseños y les llevó eones a aprender a diseñar. ¿Quién creó este universo y todos los universos que rodean un ciclo solar incluso mayor? Ustedes lo hicieron, en verdad. Ustedes lo diseñaron simplemente. Cada cosa que creaste a través del pensamiento contemplado aumentó tu propia experiencia, permitiendo que los sentimientos, el tesoro más auténtico del pensamiento, se originara en tu alma. Y fue a través de los sentimientos como se creó el plano de la materia. Vuestra divinidad yace en lo que ustedes son, de hecho, la primera chispa de luz, y en que ustedes, los creadores, han creado desde el Padre con vuestra voluntad soberana sobre todo lo que existe. Todo. Dios no creó los universos. Él es los universos. Ustedes lo crearon a partir de vuestros procesos de pensamiento, sintiéndolos en sus almas. La mayoría de ustedes, interesantísimo, vamos a hacer un break acá. Acá dice, Dios no creó los universos, Él es los universos. Ustedes crearon a partir de sus propios procesos de pensamiento, sintiéndolo en sus propias almas. La mayoría de ustedes estaba entre los dioses que vinieron a este lugar llamado Tierra hace muchos eones y acá crearon toda la vida y la hicieron evolucionar. Durante millones de años, tal como ustedes conocen el tiempo, tomaste el pensamiento que el Padre es y con vuestra suprema inteligencia y poder creativo diseñaste vuestros ideales de creación. Ustedes, las entidades de luz, formularon aquí organismos vivos a partir de la bacteria que se formó por la reacción de la materia gaseosa con el agua.
Ese fue el barro con el cual creaste los diferentes valores de vida. Y al principio sus creaciones eran meramente materia agrupada expresándose como un montón de algo. Vuestra creatividad era muy simple, porque apenas empezaban a entender la realidad de la materia y cómo crear a partir de ella. Vamos a hacer una pausa acá y quiero que pienses cómo está explicando esto Ramta y los detalles que da y las explicaciones tan concretas que da y la forma en que lo explica. Me parece muy interesante de este libro justamente eso, cómo es tan detallado, cómo explica las cosas con tanto detalle, con tanta elocuencia, de una forma tan simple y a la vez tan profunda. Las criaturas fueron concebidas por ustedes como una expresión de su emoción creativa, como una expresión de vida creativa. Formas de vida que poseían movilidad y podían expresarse por sí mismas. La flor fue creada por un grupo de ustedes. Se introdujo el color, se añadió el aroma y más tarde surgieron varios aspectos de la flor en diferentes diseños. Deben entender que ustedes no trabajaron para crear estas cosas, pues como eran seres de luz, no tenían un cuerpo con el que trabajar. Cualquier cosa que deseaban crear simplemente se convertían en ella. Para dar sustancia a la materia, para darle personalidad, para darle inteligencia y diseño, se convertían en una parte de cada cosa que creaban. Una vez que cada creación se convertía en parte viviente de la inteligencia de su creador, te separabas de tu propia creación, siempre en busca de creaciones mayores. Ok, está diciendo que nosotros creamos todo, pero al no tener cuerpo no podíamos crearlo físicamente, sino que creábamos a través del pensamiento y nos volvíamos eso. Diseñábamos, creábamos, le dábamos su vida y salíamos de eso para ir a crear más cosas. Todavía no se había creado el hombre. Se ve. Ninguna de las cosas que creaste acá sería tan hermosa y sublime y tendría un significado con propósito si no tuviera dentro de sí el aliento de vida de su creador. Ustedes son quienes infundieron en vuestra creación la inteligencia o patrones de memoria genética llamado instinto. Es lo que dio a vuestra creación un propósito de ser y los medios, a través de procesos de reproducción y del intercambio de genes para que evolucionaran nuevas especies. Con todo, las nuevas especies aún llevarían dentro la inteligencia del instinto, el aliento de vida de los grandes dioses creativos que pusieron en marcha los patrones de la evolución. Por eso, todas las cosas vivientes tienen dentro de sí la divina esencia que es la chispa de vida, que viene de ustedes, los dioses, sus creadores. No fue hasta que una cadena de alimentación hubo sido claramente establecida que los dioses decidieron crear un vehículo de materia a través del cual pudieran experimentar sus creaciones y continuar expresando su creatividad, pero como ellos mismos más que como sus creaciones. Y por esto crearon la encarnación llamada hombre. Ahora, el pensamiento es una frecuencia penetrante, una esencia que pasa a través de la materia. Por esto, los dioses, que eran pensamientos en forma de luz, podían convertirse en la flor y sin embargo nunca olerla, nunca conocer su esencia. Ellos eran como la brisa que soplaba entre los árboles, pero nunca podían sentir o abrazar el árbol. Ellos podían pasar a través de la piedra, pero no podían sentirla porque el pensamiento no es afectado por la materia que la piedra es, pues le falta sensibilidad para sentir la esencia en una vibración más baja. Claro, los dioses podían crear todo, o sea, nosotros podíamos crear todo, pero no lo podíamos experimentar, porque seguíamos siendo seres de luz y la densidad de la materia estaba en una vibración en la cual nosotros atravesábamos las cosas, no las podíamos sentir, no las podíamos experimentar. Imagínate que creas una flor, imagínate que fuiste el creador de las rosas y no las podías oler. Para que los dioses pudieran oler la flor, sostenerla, adornarse con ella, para que pudieran conocer su belleza y experimentar su viveza, tenían que crear un vehículo de materia que vibrara a la misma velocidad que la flor. De este modo, la encarnación llamada hombre se creó después de que hubieran creado todas las demás cosas, para que los dioses pudieran sentir y experimentar sus propias creaciones y expresar su capacidad creativa a través de la materia bruta o lo que llaman masa solidificada, el pensamiento llevado a su forma más baja. El hombre fue creado según un ideal de pensamiento, para ser un vehículo que los dioses pudieran conducir desde dentro. Era el cuerpo perfecto, un dios, pues podía contener el alma y estar envuelto por el espíritu del dios. A través de un cuerpo los dioses podían tocar la flor y oler su esencia. La experiencia de aquello sería grabada para siempre en sus almas como sentimientos.
el tesoro de sus acciones. Ahora podían mirar realmente un árbol y contemplarlo, saborear su olor y tocar su belleza. Ahora los dioses podían verse, tocarse, abrazarse y hablarse el uno con el otro. Ahora podrían alimentarse y observarse y ser completamente volátiles el uno para el otro. Y ahora los dioses, como hombres, tenían una aventura en una materia totalmente nueva con la cual jugar para adquirir la esencia invisible llamada sentimiento. De esta manera, los dioses, seres de luz sin densidad material, crearon una densidad apropiada para su ideal. A través de la masa del cuerpo, ellos podían expresarse en una nueva realidad, pensamiento manifestado en la forma llamada materia. Con eso se convirtieron en Dios, pensamiento divino manifestado en la inteligencia de la masa celular llamada humanidad. Y así se convirtieron en Dios hombre, hombre Dios, Dios expresándose en la maravilla de la forma humana, hombre expresando al Dios dentro de sí mismo para continuar la expansión de su Padre hacia la eternidad. ¿Cuándo lo olvidamos, hermano? Los primeros hombres surgieron después de muchos experimentos hechos por un grupo de dioses. Al principio solo fueron creados del género masculino y ni siquiera tenían genitales. Los genitales estaban en su interior, de manera que pudieran reproducirse por sí mismos a través del proceso llamado clonación. Por esto, todos los cuerpos masculinos se parecían mucho al principio de su creación, y eran criaturas bastante humildes que te parecen muy grotescas hoy en día, pero para los dioses, en aquellos tiempos, eran muy hermosas. Por desgracia, no eran muy sigilosas y continuamente eran devoradas por los animales de los alrededores. Así, los dioses las probaron y modificaron durante mucho tiempo hasta que fueron merecedores de posesión completa. Una vez que el cuerpo hubo sido perfeccionado, muchos de los dioses, con gran júbilo, tomaron posesión de los cuerpos para emprender una nueva aventura en la exploración de la vida. Los cuerpos que habitaban los dioses fueron diseñados para albergar una estructura de fuerza que capacitara a los seres de luz para mejorar continuamente sus cuerpos, de modo que estos pudieran vivir y coexistir en un medio muy peligroso. El cuerpo fue diseñado para que la memoria de cada pensamiento que el dios abrazara emocionalmente fuera grabada en cada célula y así transferida a través del proceso de clonación. Cuando la matriz del hombre o mujer se creó mucho después como una forma de hombre más perfeccionada, ello permitió la singularidad y el mayor refinamiento del cuerpo a través de la división de los genes. Está interesantísimo esto, está diciendo que nosotros creamos al propio hombre y que primero se fueron creando, fueron creando modelos. Y un día dijeron, bueno, este modelo está ready, y estábamos todos los seres de luz ahí diciendo, mirá lo que creamos. Y uno dijo, vamos a meternos ahí. Se metieron y otro dijo, bueno, yo lo acompaño. Y se fueron metiendo. El hombre llevaría en su semilla los patrones del entendimiento que había alcanzado hasta ese punto y la mujer lo llevaría en su óvulo. A través del acto de copulación, los patrones genéticos de ambos se juntarían para crear una entidad incluso más avanzada, basada en el aprendizaje y las realizaciones de sus padres. Sin embargo, a través de este proceso, estaban creando solamente un cuerpo mejor, no un mejor espíritu. A medida que el entendimiento de los dioses, viviendo como hombres, empezó a crecer, por necesidades de supervivencia, el cuerpo fue continuamente perfeccionado desde su forma primitiva, o como ustedes llaman, evolución, un proceso que ha continuado durante más de 10 millones y medio de años, según su cómputo del tiempo. Eso es lo que le ha tomado a ustedes convertirse en lo que son en este momento. Vuestro cuerpo es joven. El hombre, en su verticalidad y movilidad, solo tiene 10 millones y medio de años, nada más. Pero nosotros, los seres de luz, siempre habéis existido, porque ¿cómo se puede determinar el principio del pensamiento contemplativo basándose en el tiempo cuando éste no existe? De modo que son antiguos y durante billones de años, tal como los llaman en vuestra manera de medir el tiempo, creasteis el Electrum. Después, bajar el Electrum hasta la materia se convirtió para ustedes en una aventura nueva, diferente. Y a través de billones de años de diseño y exploración, el hombre llegó finalmente a ser una criatura viviente y con aliento, de pensamiento coagulado y materia densa. Todo lo que existe en este plano lo crearon ustedes. Es por eso que la realidad no estaría aquí si no fuera por todos ustedes. Los animales son amados porque han recibido el aliento de vida a través de ustedes, sus creadores. Las flores son amadas porque llevan en ella los patrones de vuestra belleza. Toda la vida lo lleva. Y todo gracias a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son los grandes dioses de luz, los grandes creadores de toda la vida. Son el pensamiento grande e infinito.
ampliado y rebajado hasta la materia creativa. Son Dios, el pensamiento eterno, experimentando la forma llamada humanidad. Son Dios manifestado como hombre para continuar la expansión del pensamiento hasta la eternidad. ¡Wow! ¡Qué rico, hermano! Y acá empieza la parte de preguntas y respuestas. El estudiante le dice: me encuentro en una posición de la que debo decidir si he de seguir o no el aprendizaje de las cosas que me estás enseñando. Todo lo que decís me complace, pero existe un elemento de duda que me hace cuestionar si todo lo que me enseñás es verdad. ¿Hay algo que puedas decirme o hacer para convencerme de lo que decís es verdad? Interesante pregunta, porque por ahí mucha gente en esto está diciendo: esto será, no será. Y Ramta le dice: no. Pero te voy a preguntar esto. Dime, ¿qué cosa no es verdad? ¿Qué no es verdad? Bueno, por ejemplo, recientemente escuché una grabación de una audiencia en la cual dabas una descripción muy hermosa sobre cómo empezó la creación. Era muy detallada y muy satisfactoria, especialmente en comparación con otras versiones que he oído. Me gustaría creer que ocurrió exactamente del modo en que lo dijiste, pero no puedo estar seguro de que lo que dijiste sea verdad. Entonces, ¿cómo ocurrió?, le dice Ramta. Yo no tengo una explicación, simplemente estoy buscando un mayor entendimiento. Tú has oído muchas explicaciones de cómo ocurrió la creación. ¿Cuál elegís? Realmente solo he oído 2 o 3, pero la tuya me complace más que ninguna. ¿Por qué? Bueno, porque es más detallada. ¿Y cómo podría ser tan detallada? ¿Cómo posee uno el conocimiento de aquello de lo que habla? Por la experiencia, le dice el estudiante. Ahí, efectivamente, esa fue mi experiencia de cómo sucedió y de cómo es. Así es como yo lo recuerdo, dice Ramta. Pero, ¿puedes entender mis dudas?, le dice el estudiante. En efecto, porque tú no te has permitido recordar. Pero yo te diré esto, escuchala otra vez, y mientras todos los otros relatos no han podido explicar ningún hecho completamente, aquí no falta nada y todo concuerda. ¿Convencerte? Yo no voy a hacer eso, pues yo nunca te podría convencer. Solo tú puedes permitir que eso ocurra. Bueno, ¿puedo hacerte un par de preguntas para clarificar? Claro que sí. Has dicho que el Padre se extendió a través de nosotros. ¿Quiere decir eso que la mente divina está creciendo de hecho a través de nosotros, a través de nuestras creaciones? Precisamente, porque el Padre fue, en vuestro principio, el vacío sin forma, el espacio sin luz. Y Él siempre habría sido eso si no se hubiera contemplado a sí mismo y abrazado el pensamiento que Él era. Cuando Él hizo esto, se extendió hasta la luz, la primera expansión del pensamiento. De esa luz nacimos todos nosotros. ¿Por qué? Para continuar la expansión del Padre en la eternidad. ¿Cómo? A través del mismo proceso de contemplación que el Padre inició en el nacimiento de nuestros cuerpos de luz. Desde un espléndido momento de nacimiento de nuestras almas, cada uno de nosotros comenzó a evolucionar y a extenderse. Nuestras almas nos capacitaron para capturar el pensamiento y retenerlo en forma de emoción. De esta forma pudimos ir hacia adentro, contemplar el pensamiento y extenderlo hacia la creatividad. Esto es lo que permitió que el mundo surgiera, que la flor diese fruto y que los animales evolucionaran y se dispersaran. El pensamiento, que es vuestro Padre amado, es en sí emoción sin manifestar. No se le da crédito a la existencia del pensamiento hasta que no se manifiesta como emoción dentro del alma. Una vez que el pensamiento se abraza y se graba dentro del alma, se convierte en realidad. A partir de aquí ya posee forma, estructura y sentido. Y interesantísimo, vamos a hacer una pausa acá. Está diciendo que hay un flujo constante de pensamientos. ¿Quién no ha tenido alguna vez un pensamiento de enojo, un pensamiento de ira, un pensamiento de amor, un pensamiento de infelicidad, un pensamiento de autoeliminarse, un pensamiento de todo? Todos hemos experimentado todos los pensamientos. Nuestra mente está constantemente tirando pensamientos, tirando. Pero hay pensamientos a los cuales nosotros le damos una emoción, los sentimos, y hay pensamientos que no. Los pensamientos que nosotros sentimos son los pensamientos que se manifiestan en nuestra realidad. Porque como dice acá, una vez que el pensamiento se abraza y se graba dentro del alma, se convierte en realidad. A partir de aquí ya posee forma, estructura y sentido. O sea, los pensamientos que nosotros abrazamos y sentimos son los que se crean en nuestra realidad. ¿Quién creó todo lo que ves acá? No fue Dios el pensamiento, sino ustedes, los dioses, la emoción, quienes tomaron el pensamiento y lo sintieron hasta llevarlo a las formas inferiores de la materia. Lo que tú llamas realidad no se convierte en tal hasta que la emoción abraza un pensamiento dentro del alma, para formar un ideal de creación y entonces lo expresa como forma creada.
Son los sentimientos y los valores de la emoción los que dan autenticidad al pensamiento y a la forma que tú llamas realidad. Así es como el Padre crece en cada momento. Genial, justo lo que estábamos diciendo. La forma creada es, por lo tanto, la evolución del pensamiento hasta la emoción. Eso es lo que permite que sea creada la materia. Eso es lo que te permite crear, evolucionar, crecer y expresar, hacer cualquier cosa que elijas. Y nunca has sido juzgado por la fuerza vital que te permite ser lo que eres, pues al serlo extiendes y das crédito a la mente de Dios. El Padre no solo trabaja a través de ti, sino que siente a través de ti, existe a través de ti. Tú eres lo que Él es y esa realidad se recrea a cada momento. Es por eso que cada cosa que hagas o hayas hecho siempre ha sido aceptada ante los ojos de Dios. Todo lo que existe, vamos a hacer una pausa. Esto también es para que nos saquemos el juicio de que existen cosas malas, de que existen cosas buenas, no, que está mal lo que hice, no, que está bien lo que hice. O sea, como dice acá, siempre ha sido, es por eso que cada cosa que has hecho siempre ha sido aceptada ante los ojos de Dios, porque todo lo que hacemos es Dios expresado. Entonces nada es bueno o malo. Todo lo que existe acá, que nace del pensamiento y la luz, tú lo creaste. Como el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha extendido a través de sus amados hijos, ustedes, Él mismo. Ama lo que eres intensamente, pues eres algo hermoso que ha creado todas las cosas por el gozo de crearlas. Gracias, Ramta. Tengo otra pregunta. Tú dijiste que el hombre ha estado aquí 10 millones y medio de años, pero tal como yo lo entiendo, los científicos tienen evidencia de que el hombre solo ha estado acá 1 millón de años, como mucho 2. Interesantísima esta pregunta, me encanta porque refuta la teoría científica. A ver qué va a responder Ramta acá, a ver para dónde escapa. Para que lo entiendas, tus arqueólogos tienen una manera de fechar los acontecimientos que se basa en la radiactividad de sus hallazgos. El origen de dicha radiactividad es el principio de la luz que llaman Sol. Sin embargo, la luz de vuestro Sol no ha bombardeado este plano en forma directa tanto tiempo como vuestros científicos suponen, porque vuestro planeta estuvo rodeado de agua durante mucho tiempo. El agua que formó vuestros océanos estaba aún en la atmósfera en aquel tiempo. Cuando la luz de su Sol llegaba al agua, en el estrato, el agua difuminaba la luz. Por lo tanto, había luz difuminada por todas partes. Sin embargo, ellos determinan la edad del hombre a través de la radioactividad que hay en aquello que encuentra, creyendo que los rayos del Sol penetraron directamente en este plano por mucho más tiempo de lo que lo hicieron en realidad. Los dioses han estado acá como hombres durante 10 millones y medio de años, encarnados en diversas formas para poder perfeccionar el cuerpo. Y lo que te acabo de dar es una pista para que contemples y razones esto por vos mismo. Ahora decime, maestro, ¿por qué elegiste esta historia de la creación entre todas las demás? ¿Sabes por qué? Simplemente porque la explicación que me das me complace. ¿Pero por qué te complace? Porque tú dices que todos somos perfectos, que nadie es menos que nadie y que la vida es siempre continua. Exactamente, y también significaría que todo lo que vuestras religiones te han enseñado podría estar equivocado. ¿Sabés qué es lo maravilloso de todo esto? Que quizás realmente no exista tal cosa como el diablo o el infierno, o el pecado o la condena, o un Dios terrible, que ellos podrían estar equivocados, y lo están. Y termina el capítulo 8. Estuvo buenísimo este capítulo, hermano. Muchísima información, muchísima data para leer y releer y leer y releer. Y bueno, nada, como digo siempre, esto es un libro, es un punto de vista. Tomalo, dejalo. Tomalo que te sirva, dejalo que no te sirva. Pero creo que es una información muy valiosa. Así que nada, amigos, muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos en la próxima.